Cambia de ojo. ¿Viste el movimiento? Ahora míralo desde este otro ángulo. En menos de un minuto entenderás por qué tu cerebro oculta ese instante y cómo comprobar que tus ojos sí se movieron. Colócate frente a un espejo. Fija la mirada en tu ojo izquierdo y después pásala al derecho. Puedes repetirlo tan rápido como quieras. Ves una posición, luego la otra, pero nunca el trayecto intermedio. Nivel de rareza inicial. Parece que el espejo no logra seguirte. La realidad es mucho más extraña. El espejo refleja cada fase del movimiento. Quien elimina parte de la experiencia es tu propio sistema visual. No estás descubriendo una limitación del cristal, sino una edición automática que ocurre dentro de tu cabeza. Para entenderla, primero hay que abandonar un mito. Tus ojos no recorren el mundo como una cámara que graba una panorámica continua. La mayor parte del tiempo alternan pausas breves con saltos rapidísimos llamados sacádicos o sacadas. Durante una pausa recogen detalles de una zona. Después, saltan hacia otro punto para obtener una nueva muestra. Esto sucede normalmente varias veces por segundo, incluso cuando sientes que observas una escena con absoluta calma. En una lectura, por ejemplo, la mirada se detiene en grupos de letras y avanza mediante pequeños saltos. Al explorar una habitación hace algo parecido, solo que las distancias cambian. Nivel de rareza 1. La visión que percibes como estable se construye con una colección de instantáneas separadas por movimientos violentamente rápidos. Una sacada común puede durar apenas unas decenas de milisegundos. Las más amplias alcanzan velocidades de cientos de grados por segundo, demasiado rápidas para inspeccionarlas con detalle desde dentro de la misma mirada que se está desplazando. Pero la velocidad no explica todo. Si únicamente fuera un problema de rapidez, quizá percibirías al menos una mancha, un barrido o una versión borrosa de tu iris cruzando el espejo. Sin embargo, normalmente no aparece nada de eso. El motivo nos lleva al nivel de rareza 2. Alrededor de cada sacada, el cerebro reduce temporalmente la sensibilidad a cierta información visual. Este fenómeno se conoce como supresión sacádica. No significa que los ojos se apaguen, ni que la retina deje de recibir luz. El reflejo continúa llegando. Las células visuales siguen respondiendo, y el mundo no desaparece por completo. Lo que cambia es cuánto peso recibe esa señal en la percepción consciente, especialmente la información de movimiento y los cambios que podrían convertir toda la escena en un borrón. Piensa en lo que ocurriría sin esa edición. Cada vez que movieras los ojos, la imagen completa se deslizaría a enorme velocidad sobre tus retinas. Una pared quieta parecería saltar, las caras se deformarían durante un instante, y leer sería una sucesión de terremotos visuales. La supresión sacádica reduce ese caos. Luego el cerebro combina lo visto antes y después del salto, usa puntos de referencia y produce la sensación de que el mundo permaneció estable. Estudios de neurociencia visual describen este proceso como parte de una estrategia más amplia de estabilidad perceptiva. No recibimos una película limpia desde los ojos. El sistema nervioso fabrica continuidad a partir de datos fragmentarios. Eso importa porque explica por qué no notas miles de interrupciones cada día. La ausencia del movimiento en el espejo no es un error aislado, es una pequeña grieta por la que puedes descubrir el método habitual de tu percepción. Ahora aparece un detalle todavía más raro. El cerebro no espera pasivamente a que los ojos terminen de moverse. Cuando las áreas motoras envían la orden para ejecutar una sacada, otras regiones reciben una especie de copia interna de esa orden, conocida como copia eferente o descarga corolaria. Esa señal permite anticipar que el cambio próximo en la retina fue provocado por tus propios ojos y no porque el mundo entero se desplazó. Nivel de rareza 3. Antes de que seas consciente de la nueva imagen, tu cerebro ya tiene una predicción sobre el movimiento que la producirá. Es parecido a avisar al editor de una transmisión para que ignore el temblor causado por cambiar de cámara. El resultado es útil, pero también engañoso. Tú sientes que viste una transición continua, aunque la experiencia consciente contiene principalmente una fijación, un salto parcialmente silenciado y la siguiente fijación. Frente al espejo, cuando pasas del ojo izquierdo al derecho, el movimiento de tus globos oculares ocurre precisamente durante ese intervalo atenuado. Al terminar, el nuevo ojo ya ocupa el centro de atención. El cerebro enlaza ambos momentos y te entrega una escena estable. Por eso otra persona situada a tu lado sí puede observar cómo se mueven tus ojos. Sus ojos no están realizando exactamente la misma sacada en el mismo instante, así que su sistema visual no necesita suprimir ese movimiento externo. Una cámara también puede registrarlo, especialmente en cámara lenta. El espejo, por tanto, queda absuelto, refleja el trayecto, pero tú eres simultáneamente el objeto que se mueve y el observador cuyo acceso visual se interrumpe durante ese movimiento. Ni siquiera la distancia al espejo ofrece una explicación alternativa. La luz tarda un tiempo en viajar hasta el cristal y regresar, pero en una distancia doméstica, ese retraso es de apenas unos pocos nanosegundos, millones de veces menor que la duración relevante de una sacada. No existe un reflejo rezagado que salte mágicamente de una posición a otra. La discontinuidad pertenece a la percepción. El nivel de rareza 4 aparece con una ilusión relacionada. La cronostasis.
Tal vez hayas mirado de golpe un reloj analógico y sentido que el primer segundo duraba demasiado, como si el segundero se hubiera congelado. Durante la sacada no obtuviste una experiencia visual normal del trayecto, y al llegar al reloj, el cerebro extendió hacia atrás la primera imagen estable para rellenar parte del vacío. Así, aquel primer intervalo puede parecer más largo de lo que fue. No solo se elimina una fracción de la experiencia, en ciertas condiciones, el cerebro reconstruye el tiempo aparente para que la historia resulte coherente. Investigaciones divulgadas por instituciones como la Society for Neuroscience y revisiones de neurociencia visual explican que nuestra sensación de continuidad depende de predicciones, selección de información e integración entre fijaciones. Esto no significa que vivamos dentro de una alucinación arbitraria. La reconstrucción suele ser extraordinariamente precisa y está limitada por las señales reales del entorno. Si una pelota se acerca, si una persona cruza la calle o si una palabra cambia, el sistema puede detectar información importante, pero no conserva cada fotograma con la fidelidad de un archivo de video. Prioriza estabilidad, utilidad y rapidez. El dato del espejo importa justamente por eso. Revela que percibir no equivale a registrar. Ver es una negociación constante entre lo que llega a la retina, lo que el cerebro predice y lo que considera necesario conservar. Puedes comprobar el efecto sin equipamiento especial. Repite el cambio de un ojo al otro mientras alguien observa tu rostro. Esa persona verá el salto. Después grábate con el teléfono y revisa el video lentamente. Allí estará el movimiento que jurarías no haber realizado. La grabación posee fotogramas externos y no comparte la supresión ligada a tu orden motora. También notarás que mantener la vista fija no inmoviliza por completo los ojos. Existen movimientos diminutos que evitan que una imagen constante se desvanezca y ayudan a mantener la visión activa. Incluso la quietud visual está llena de actividad. Así que la próxima vez que te mires al espejo, recuerda lo que realmente tienes delante. No es un reflejo incapaz de capturarte ni un truco sobrenatural. Es una demostración cotidiana de que tu cerebro borra, predice y recompone el mundo antes de entregártelo. Nunca ves directamente el salto porque el mismo mecanismo que mueve tu mirada protege la estabilidad de todo lo demás. Y quizá esa sea la parte más inquietante del nivel de rareza. Tus ojos llevan toda la vida moviéndose frente a ti. El espejo nunca dejó de mostrarlos. Pero tu cerebro decidió que una realidad estable era más útil que dejarte contemplar el movimiento. Sígueme para más historias como esta.